Ese día recibo en el estudio a Cristian Solmoirago. Cristian Solmoirago es director de una empresa consultora del mismo nombre, Solmoirago, que se dedica a hacer estudios de opinión pública. Mide el ánimo social, mide las preferencias de las personas, hace consultoría en ese tema y le adelanto, la empresa consultora Solmoirago y el periódico Intolerancia de Enrique Núñez han creado un acuerdo para generar una medición, un tracking diario, una medición diaria de cómo va el comportamiento, la preferencia de los electores para la campaña o en la campaña entre los candidatos al gobierno del estado de Puebla. Y nosotros vamos a estar dándole a conocer de manera cotidiana ese tracking, es decir, de qué es lo que va pasando, porque siempre será interesante ver justamente cómo se va moviendo esa franja, esa línea entre los distintos candidatos. Cristian, espero no haber dado explicaciones de más. La aclaración fue perfecta. Estamos asociados con el grupo del diario Intolerancia, con Enrique Núñez y todo su equipo, su gran equipo, que hace un enorme esfuerzo para llevar adelante esta investigación. Hay que tener en cuenta que es una encuesta diaria, ¿sí? El tracking es una encuesta diaria, lo que sí tomamos varios días para analizar esos varios días y dar a conocer el resultado. Nosotros ya iniciamos en el día de hoy la primera publicación y vamos a ir progresivamente todo el mes de abril y todo el mes de mayo. ¿Qué es un tracking? Y sobre todo la gran pregunta es, ¿cómo lo desarrollas? Un tracking es una encuesta diaria donde tomamos un número reducido de casos en donde vamos todos los días a hacer entrevistas hasta un día determinado en donde juntamos todas esas entrevistas y eliminamos el primer día, ¿no? O sea, encuestamos el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4, eliminamos el día primero. Seguimos encuestando el día 5, el día 6, el día 7 y en el octavo día eliminamos el último día también. Entonces vamos a ir eliminando la última etapa de investigación para quedarnos con la primera etapa de investigación. Y de esa manera se va obteniendo el resultado de qué es lo que ha sucedido en la semana anterior en función del comportamiento del electorado, de la preferencia del electorado. En función de las actividades de campaña que tengan cada uno de los candidatos, que va a ser que cambie o no la preferencia del electorado. ¿Cómo se hacen esas encuestas? ¿Cómo se hace esa medición diaria? ¿Qué metodología? Nosotros tenemos una metodología en multiplataforma, en redes sociales, de manera online, de plataforma a través de correos electrónicos. O sea, intentamos tener un buen volumen de casos para después pasarlo por un tamiz que nos quede la muestra como corresponde a esa muestra diaria que nosotros pautamos en 200 casos por día. 200 casos por día. ¿Y te es suficiente para lograr un resultado confiable? El primer día no, pero en el cuarto día yo ya tengo 800 casos. Al quinto día que voy a tener 1000 casos, voy a seguir con 800 casos porque eliminé los primeros 200 casos. O sea, la medición va a seguir estando en 800 casos permanentemente, pero actualizada. Y entonces, públicamente, en Intolerancia o con nosotros en Imagen Televisión Puebla, esos resultados no se van a conocer cada día, se van a ir dando a conocer cada... El de resultados diario, ¿sí? El de resultados diario, sí. A partir del día de hoy. Ok, pero ¿cuándo estaremos publicando? ¿Todos los días? Cuando ustedes quieran, a partir de hoy. A partir de hoy. Podemos ir viendo cómo va ese tracking. Es humor social, la preferencia en esta campaña que recién está arrancando, una campaña que tuvo un periodo de pre-campaña también muy largo, ¿no? En donde ya el electorado también está optando en su mayoría, el nivel de indeciso es considerablemente bajo con respecto a la distancia que existe con la contienda electoral, así que esperemos que en estos 2 meses veamos cómo se mueve la opinión pública aquí en Puebla. A ver, vamos a ver justamente cómo arranca esta medición y vamos a ver en pantalla cuál es el resultado que tú vas generando. Alejandro Armenta tendría el 46.9% de la preferencia, Eduardo Rivera tendría el 31.8% y tú hablas en números redondos de una diferencia de 15% aproximadamente entre los dos candidatos.
ese es el número que das. Hay otros que hablan de una diferencia de 8, hay unos que hablan de una diferencia de 25 puntos. Los trabajos sociales o demoscópicos que nosotros hacemos no escapan a cualquier realidad social, digamos, con sus errores. Los encuestadores nos hemos convertido, ¿viste como esos apostadores de caballo que te dicen tenés que apostar este caballo y al otro día te explica por qué perdió? De alguna manera nosotros nos estamos convirtiendo en eso, pero no solamente por una cuestión metodológica, sino también por una cuestión social. La gente cambia de opinión, cambia todo el tiempo de opinión. Sí, puede suceder algo de manera fortuita que llegue a cambiar la opinión. Existe quiebre. Nosotros venimos de un proceso de Argentina que existió un quiebre en todo el proceso. En todo el proceso electoral existieron 3 quiebres. Pero el último lo depositó a Javier Milei en la presidencia. Sí, Javier Milei empezó abajo. Nosotros en todo el proceso del 2022 y 2023 lo teníamos alrededor de 20-22 puntos a Javier Milei. Un candidato muy importante que dentro del escenario electoral condicionaba a todo el mundo, pero mucha gente empezó a ver a Javier Milei como la alternativa de ganar la alternativa de ganar al gobierno actual. Por eso se transforma también en el presidente de la Argentina. Yo lo que quiero decir con esto, Juan Carlos, es que las sociedades van cambiando y por eso también las opiniones cambian y por eso las encuestas muchas veces fallan. Vemos un tracking para que usted, amigo o amiga que nos está viendo, tenga una idea de qué es un tracking. De manera particular, tiene mediciones de los días 30 de marzo, 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril, que es el día de ayer. Y entonces, ahí lo que vamos viendo es justo una variación. Veríamos que, por ejemplo, el 30 de marzo, Armenta tenía el 46.3% y lo que estamos observando allí, que al día de ayer tiene 46.9%. Es una diferencia de 6 décimas de crecimiento para arriba, de crecimiento. Pero con Eduardo Rivera también está pasando algo semejante, 31.3 y va a 31.8, un crecimiento de 5 décimas. El que prácticamente se mantiene en una condición igual, con un ligero decrecimiento, es Fernando Morales. Y ese tema de no sabe qué es, a ver, cuéntame. Me parece que la categoría clave va a ser la persona que todavía no ha decidido a quién va a votar. O no te lo quiere decir. O no te lo quiere decir. Muy bien, o no te lo quiere decir. Pero a medida que va pasando el proceso de las campañas electorales, ese nivel de indeciso tiende a reducirse, porque quizás algún candidato mencionó algún tema que ese indeciso le interesa, o hizo una propuesta que a ese indeciso le está interesando, entonces va a tender a reducir. Hay un nivel normal de indeciso del 18%, yo calculo que ese nivel va a ir decreciendo a medida que la campaña vaya avanzando y a medida que también los candidatos y los equipos de campaña empiecen a realizar sus acciones. Recién comentabas, una acción de alto impacto que llamamos va a ser el debate. Va a tener mucho que ver lo que se diga antes del debate, pero va a tener más todavía que ver lo que se diga después del debate. Lo que pasa en el debate... Sí, los debates sí pueden mover, ¿verdad? Totalmente. Lo que pasa en el debate va a terminar el debate, esa hora y media, 2 horas de discusión entre 3 candidatos, pero lo importante va a ser el día después. Lo importante va a ser quién quedó mejor parado, quién se equivocó, quién no se equivocó, quién dio una propuesta innovadora, quién fue con una imagen disruptiva, y me parece que eso va a ser la charla en los medios de comunicación la semana a continuación que termina el debate. Pues estaremos viendo de forma sistemática los avances de este tracking, de esta medición. Estaremos conociendo finalmente los propios análisis que se van generando a partir de esta medición, que estará siendo publicada en el periódico Intolerancia y que estará siendo replicada también por nosotros en Imagen Televisión Puebla. Gracias a Enrique Núñez por compartir esta información y gracias a Cristian Solmo Irago, director de la consultora Solmo Irago, que está desarrollando este estudio. Cristian, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gusto saludarte. Buen día.